Que la asignatura de Historia del Derecho es una de las que solemos guardar con más cariño en nuestra memoria es algo en lo que solemos coincidir buena parte de los que hemos pasado por las aulas de una facultad de Derecho. Sobre todo entre los que tras terminar la selectividad no sabíamos si decantarnos por la carrera, hacia la que nos empujaba nuestro corazón o la que nos dictaba nuestro joven sentido de la responsabilidad. Entre las primeras siempre estaban Historia del arte, Filosofía o Ciencias políticas. Y entre las segundas también estaban siempre Derecho o Económicas, y desde hace menos tiempo La Estrella, que no es otra que ADE. Pasados los años comprobamos, con cierto alivio, es verdad, que la decisión racional que adoptamos con apenas 18 años fue posiblemente la correcta. Derecho en realidad es una carrera mucho más apasionante de lo que nos habían dicho los profesores del instituto, o buena parte de ellos. No solo es una carrera que abre ante el recién licenciado un amplio elenco de posibles decisiones para orientar su futuro, que también, sino es que Derecho es una disciplina que bien impartida, siempre que esté bien impartida, claro está, prepara al alumno para ser algo más que un experto en leyes. Le prepara para ser ciudadano, pero un ciudadano que puede ejercer el cargo de forma óptima, casi, digamos, profesional. Porque ciudadanos somos todos, pero no todos sabemos qué es realmente lo que eso significa. Y entre la enorme variedad de asignaturas a las que se enfrenta un estudiante de Derecho, hay una que los que en su día nos debatimos entre hacer caso al cerebro o al corazón recordamos con especial afecto. Los que estudiamos en el plan del año 1953 la recibimos en el primer curso, aunque en los planes más modernos también suele estudiarse en el primer año. Decisión que seguramente es razonable, pues entiendo que lo que se pretende con ello es dotar al alumno de una serie de conocimientos históricos, de un bagaje histórico suficiente que le ayude a interiorizar la que se le viene encima. Historia del Derecho nos ofrece prácticamente todo lo que podemos desear todos aquellos que amamos la ciencia jurídica y disfrutamos con la historia. Conocer qué normas regían un imperio, comprender de qué forma se resolvían las disputas entre los habitantes de una nación en un determinado siglo, nos permite conocer quién ejercía el poder, de qué forma lo hacía y cuáles fueron los cambios sociales que acabaron plasmándose en sus leyes. Se ha escrito mucho sobre si la historia del derecho es una ciencia jurídica, una ciencia histórica o una mezcla de las dos. Para unos, la historia del derecho, al igual que las demás ciencias jurídicas, se ocupa tanto de la persistencia como de la variabilidad del ordenamiento jurídico de un país, por lo que se le debe reconocer ese carácter de ciencia jurídica. Para otros, como por ejemplo el caso del profesor Tomás y Valiente, la historia del derecho es una ciencia histórica, o más concretamente una especialidad de la historia. Y para otros, los terceros, estamos ante un híbrido de ambas ciencias, la jurídica y la histórica. Pero sea como sea, el problema de la historia, no solo de la del derecho, es que para personas a las que no tenemos la suerte de dedicarnos profesionalmente a ella, bien sea por su estudio o impartiendo clases, nos acaba resultando una disciplina prácticamente inabarcable. Miles de años de evolución humana son, casi por definición, inasimilables para cualquiera. Conocer con cierto detalle una época concreta de la historia requiere de tal esfuerzo, dedicación y, digámoslo también, memoria retentiva, que para la mayoría de nosotros convierte su estudio en algo tan apasionante como árido, y desgraciadamente, por tanto, en infecundo. Conocer con detalle, con precisión, por poner un simple ejemplo, la historia de España de la Baja Edad Media es algo que está al alcance de muy pocos. Si queremos ampliar los límites geográficos de ese conocimiento, que sé yo, por ejemplo, a Francia o a Italia, se amplían tanto el número de fuentes, datos y referencias que suelen ser la causa de la frustración en la que muy a menudo caen esos estudiantes o simplemente lectores interesados en conocer, en entender lo que sucedió. Pues con Historia del Derecho sucede exactamente lo mismo. Conocer todo el desarrollo legislativo y jurisprudencial de la historia de la humanidad es una tarea pues tan atractiva como colosal. Aunque tuviéramos el atrevimiento de desechar todo lo anterior al derecho romano, tendríamos por delante nada menos que 2.500 años de estudio, 2.500, de evolución del derecho, que además no puede limitarse al occidente de Europa, como tantas veces de forma un poquito vanidosa solemos hacer, sino que debemos extender nuestra mirada, nuestro objeto de estudio, a muchas otras partes del mundo. Y resolver este problema,
acercaros a la historia del derecho de una forma amena, rigurosa, pero también atractiva y sencilla. Ese es el propósito de este podcast, de Una historia del derecho. Y lo vamos a hacer estructurando cada episodio en 3 partes. Comenzaremos situándonos en un momento histórico y temporal concreto. Veremos qué realidad social existía en ese lugar y en ese momento, cómo vivían sus gentes, quién les gobernaba y cómo habían llegado a esa situación. Después expondremos la forma en que se administraba justicia. Analizaremos el derecho que resultaba de aplicación a las disputas de esas gentes y la forma en que eran resueltas. En definitiva, quién juzgaba y quién hacía ejecutar lo juzgado. Y terminaremos, metidos en pleitos. Conoceremos un procedimiento judicial real de esa época. Conoceremos a comerciantes codiciosos, viajeros perdidos, brujas ardientes y hasta jueces borrachos. Entraremos en la sala de vistas, miraremos a la cara a las partes, escucharemos sus alegaciones y finalmente conoceremos la sentencia. Sentencia que se dictó en ese caso concreto, en ese momento histórico concreto. De ahí el nombre del podcast, Una historia del derecho. Como he dicho, tenemos 2500 años por delante, o quizás alguno más, y mucho que contar, mucho que disfrutar y sobre todo, mucho que litigar. Gracias por seguirnos, esto es Una historia del derecho. Empezamos. Si quieres conocer la evolución de nuestro derecho, si quieres ser testigo de las disputas judiciales que marcaron una época, bienvenido al podcast en el que serás parte de los procesos legales que han definido nuestras sociedades. Un viaje por la historia de nuestras civilizaciones, por las leyes que las han regido y por los litigios que las han convertido en lo que hoy son. Bienvenido a Una historia del derecho.